Buenos días, mi nombre es Sebastián Andrés Solano Sotelo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de segundo semestre en la Universidad de Córdoba. Esta exposición es presentada al ingeniero de sistemas Jesús Arrieta. Hablaré sobre lo que son los condicionales en Java. Comenzaré por decir que existen dos tipos de condicionales, los cuales son los condicionales simples y los condicionales múltiples. A medida que vaya realizando la exposición, se irá definiendo lo que es el concepto de condicional de Java. Entonces, principalmente hablaré de lo que es la condición if o condicional simple. Bueno, Java nos proporciona esta condición como una toma de decisión en cuanto a qué parte de un código queremos que se ejecute teniendo en cuenta una condición. Es como por ejemplo si le dijéramos a Java, bueno, yo quiero que me realices este pedazo de código siempre y cuando la condición que yo te dé sea verdadera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta condición se realiza gracias a lo que son los operadores lógicos, los cuales son igual que, distinto que, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Esta condición debe lanzar o arrojar una respuesta de tipo booleana. Y entonces esta respuesta puede ser o true, que es verdadero, o false, que es falso. Es como por ejemplo estos ejemplos que daré a continuación. Si yo digo que este Lamborghini es igual a este Bugatti, estoy dando una afirmación completamente falsa. Si digo que este Ferrari es distinto a este carro viejo, es una afirmación verdadera. Puedo decir que mi papá es menor que mi abuelo, pero no puedo decir que mi hermano menor es mayor que mi abuelo. Como también puedo decir que 4 es mayor o igual a 4, pero no puedo decir que 6 es menor o igual a 5. Entonces, tenemos lo que es la sintaxis de la condición if, que se da de esta forma. Primero se coloca lo que es la condición if, la palabra if, que es si. Entre paréntesis se coloca lo que es la condición, digamos, dos datos que se van, digamos, ya sea a igualar o a diferenciar, cualquier cosa. Luego de eso se abren las dos llaves que dentro de estas van a ir el código que es el que se va a ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no colocamos alguna de estas dos llaves, esto se va a leer como una sentencia nula o vacía. Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, programa que permite decir si el número que ingreses es igual al entero 10. Entonces, tengo aquí una estructura de lo que es una clase main y a la cual le coloqué como nombre entero. Entonces, declaré dos variables tipo entera, a la cual una le llamé número y otra como dato que la asigné con valor de 10. Entonces decimos aquí, bueno, aquí tenemos la opción para decirle al usuario que, que le dijiste un número al programa, puede ser el número que quiera. Entonces colocamos lo que es la condición if y entre los dos paréntesis va el número que tenemos como variable, que es el que va a ingresar el usuario. Colocamos si el número es igual al dato, pero el dato que teníamos antes era 10, es igual a dato. Entonces jotopen.show mensaje diálogo lo que le va a decir al usuario es que el número que ingresó es igual a 10. Pero entonces, ¿qué pasa si yo por lo menos queremos que el programa nos diga si se introdujo un dato distinto a 10, sea 7, 8, 4, 11, cualquier número que sea distinto a 10? Y queremos que el programa nos diga, oye, este dato que estás ingresando no es correcto, no es el adecuado o es distinto de 10, cualquier cosa, es cuando viene el uso de la declaración else, que es entonces, o lo podemos llamar como si no. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo. Ya tenemos aquí exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que Java se ejecuta secuencialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esta condición no se cumple, el programa caerá aquí en este else. Que entonces, te dice, si esta condición que tú me habías dado primero, si el número no es igual al dato, entonces el número es distinto a 10. Bueno, entonces tenemos lo que es un if anidado. If anidado es simplemente una condición dentro de otra condición y la podemos ver de estas dos formas. Colocamos la declaración else y luego la condición if.
Entonces vienen los paréntesis, viene la condición y vienen las dos llaves que es en la que va el código. O si no, también podemos hacerlo de esta forma. Colocamos la declaración else entre las dos llaves. Entonces abrimos dos llaves y dentro de estas dos llaves colocamos la condición if. Colocamos la estructura de la condición. Abrimos otras dos llaves que es donde va el código que se va a ejecutar. Y bueno, cerramos, sí. Entonces, por lo menos si siempre queremos que, digamos, entonces si las condiciones que están dentro de ese if anidado no se cumplen, colocamos otro else diciendo que no, que los datos no son los adecuados, este no es mayor, es distinto, es menor o cualquier otra cosa. Por ejemplo, programa para decir qué día de la semana es digitando un número del 1 al 7 y tomando en cuenta que el primer día de la semana sea el domingo. Entonces, declaro una variable tipo entera que se llama día y a la cual le voy a asignarle un valor de 1. Entonces, le decimos al usuario digita un número. Entonces tenemos aquí primero una condición simple if normal. Dice, si el número que tú estás ingresando como usuario es igual al día, que es 1, entonces el día es el domingo. Y entonces hacemos otra condición, pero esta vez va a ser una condición anidada o un if anidado. Por ejemplo, el primer ejemplo que di anteriormente, se coloca la declaración else, la declaración if, entre paréntesis, la condición de que si el número es igual al número 2, entonces el día es el lunes, que es el segundo día, porque habíamos dicho que el primer día era domingo. Y tenemos la otra parte, que es el else. Bueno, se coloca primero el else, se abren las llaves del else, y dentro de esta va a ir la condición if, la estructura de la condición, y otra llave, que es donde va a ir el código que se va a ejecutar. Y así sucesivamente con los demás. Bueno, aquí no coloqué el resto de días porque no me daba el espacio. Entonces, ahora vamos con el switch o condición múltiple. La condición múltiple almacena un tipo de dato que puede tener varios casos, que es como lo veremos aquí. Y después de esto viene lo que es el break, que ya la voy a explicar de qué se trata. Entonces, coloquemos el ejemplo de una vez. Dice, el siguiente algoritmo permite decir qué clase de dulce alcanza para comprar según la cantidad de dinero en peso que tengas. Hay 5 clases de dulces, los cuales son un barrilete que vale 100 pesos, un ping pong con valor de 200 pesos, una chocolatina Jet en 300 pesos, una bolsa de maní en 400 pesos y una barra de chocolate con maní Crunchy Gold en 500 pesos. Entonces tenemos aquí nuestra estructura de una clase main a la cual le asigné como nombre dulce. Di una variable tipo entero, la cual es dato. Entonces aquí le decimos al usuario, bueno, que es dato. En dato tú vas a colocar la cantidad de dinero que tienes para comprar dicho dulce. Entonces tenemos la sintaxis de switch, que es la siguiente. Primero se coloca la palabra switch, luego entre paréntesis la variable dato, que es lo que va a ingresar el usuario. Entonces se abren las llaves y dentro de estas llaves van a ir lo que son los casos. Entonces se coloca la declaración case. Digamos, en el primer caso, supongamos que el usuario ingresó que tiene 100 pesos. Entonces el programa le va a decir que te alcanza para un barrilete. Si el usuario ingresó 200 pesos, que le alcanza por un ping pong, que le alcanza 300, que le alcanza por una chocolatina Yes, si ingresó 400, que le alcanza para una bolsa de maní, si ingresó 500, que le alcanza para un chocolate Gold. Entonces, supongamos que el usuario ingresó que tiene 300 pesos. Entonces el programa le va a caer aquí en este case. Que es 300 pesos te va a alcanzar para una chocolatina Jet, y automáticamente el programa cae en break. Pero ¿qué pasa con break? Break lo que hace es que cuando la condición o el caso que está anterior de él se cumple, lo que hace es sacarnos fuera de la condición switch para que se siga ejecutando otro código si hay más código después de él. Como dije anteriormente, Java se ejecuta secuencialmente. Entonces el break lo que hace es sacarnos de la condición y seguir ejecutando código o simplemente finalizar.
Entonces, switch, al igual que if, que tiene la declaración else, que es como que para dar, para decir, no, el dato no está bien, o para hacer otra operación. Switch también tiene su declaración para este caso, que es la declaración default. Entonces, ¿qué es lo que hace default? Default tiene prácticamente el mismo, por decirlo así, la misma función que else, que lo que hace es decirte que la cantidad de dinero que tú estás, en este caso, que estás ingresando, no está fuera del rango de lo que valen los dulces. O sea que si ingresaste 600 pesos, ingresaste 150 pesos, ningún dulce vale esta cantidad. Entonces la cantidad de dinero no está en el rango de lo que valen los dulces. Y bueno, hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias.